el valor medio, ¿sí? El valor medio de la población. Entonces, considerando ya obviamente el factor genético, considerando el factor genético. Entonces, ahora hay dos conceptos nuevos que tenemos que introducir. Entonces, aquí son formulitas también. ¿Qué ocurre? Tenemos una población determinada, ¿vale? Tenemos una población determinada, por ejemplo, volviendo al tema del ejemplo que hicieron los compañeros, carne de cerdo. Aquí tenemos, pues, un montón de cerditos, ¿cierto? Con sus genotipos. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestra granja de cerdos con sus cerditos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta población, no podemos encontrar su valor medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tenemos la inserción de un nuevo gen? Por ejemplo, un reproductor. Tenemos aquí un reproductor que tiene este genotipo. ¿Ok? Entonces, va a insertar, ¿sí? Va a insertar sus nuevos genes. Pero este nuevo reproductor, ¿cuántos alelos inserta? ¿Inserta todo su genotipo o solamente inserta un alelo? Un alelo. Un alelo, ¿cierto? Cuando tenemos un genotipo, existe la segregación, y aquí tienen los alelos. En el caso, por ejemplo, si usted es un macho, un reproductor, pues tiene espermatozoides, ¿cierto? El espermatozoide es haploide, solamente un alelo, ¿cierto? Solamente un alelo. Entonces, lo que está insertando a la nueva población es solamente un alelo. Entonces, todo esto de aquí va a cambiar. El valor medio de la población, ahora en términos genéticos, va a cambiar y va a estar influenciado justamente por este alelo que es insertado en la población. Y es por ello, vamos a suponer que es heterocigoto, por ejemplo, ¿ya? Es heterocigoto. Entonces, puedes insertar o bien el dominante o bien el recesivo. Entonces, justamente ahora está el término de el valor genético de ese alelo, ¿sí? Entonces se calcula ¿cómo? Entonces para este alelo, por ejemplo, para el A se va a calcular aquí. Para el A se va a calcular de esta manera y para el recesivo se va a calcular de la otra. En el cual multiplicamos, ¿sí?, su frecuencia alélica por el valor genético, ¿sí?, aditivo más D por la resta de Q menos P, ¿no? Entonces, tanto para un alelo como para el otro, ¿ok? Como para el otro. Entonces, esto ocurre cuando hay inserción, ¿sí?, la inserción de un nuevo progenitor. Por eso aquí, el gen de un progenitor. Entonces, tenemos un nuevo alelo insertado en la población. ¿Ok? Tenemos un nuevo alelo insertado. Entonces, ahora, ¿cuál es la resta? ¿Sí? El promedio, mejor dicho, de la sustitución de ambos alelos, o de la inserción de ambos alelos, pues se define como alfa. ¿Ok? Como alfa. Entonces, básicamente es la suma del valor aditivo más D por Q menos P. ¿Ok? Entonces, es la diferencia del promedio de los genes involucrados, en este caso de los alelos involucrados en la sustitución. ¿Ok? Entonces, el efecto promedio, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, la producción o la inserción de este alelo o la inserción del otro alelo? Y se puede calcular mediante esta fórmula. ¿Ok, chicos? Entonces, son dos conceptos nuevos. Cuando se inserta, repito, cuando se inserta un nuevo alelo a la población en equilibrio. ¿Ok? Entonces, justamente es esa definición, que la podemos calcular también, o bien, ¿cuál es la diferencia de este de acá? Por ejemplo, este alfa con este alfa, a nivel de cálculo. Voy a colocarlo aquí, ¿vale? Ya, este de aquí con este de aquí, ¿cuál es la diferencia a nivel de cálculo? ¿Qué utilizan el primero y qué utilizan el segundo? Ambos son el efecto promedio de dos alelos. Ambos son el efecto promedio, ambos son alfa. ¿Cuál es la diferencia? Y de acá lo calculo a partir de qué? ¿A partir de qué? De
las frecuencias genotípicas, ¿cierto? Y el de acá, ¿a partir de qué? Del valor genético, ¿cierto? Recuerden que antes también habíamos visto eso. Desde acá ya habíamos visto las dos fórmulas. Nosotros bien podemos hacerlo utilizando el producto de sus frecuencias genotípicas con su valor genético, ¿cierto? Para calcular el valor medio, o utilizando la fórmula, o bien utilizando la sumatoria, ¿cierto? Igual acá. Entonces, en el de acá, pues utilizamos el valor alfa, que es el efecto sustitución, o bien lo podemos calcular, ¿sí? Utilizando los valores genéticos o utilizando las frecuencias genotípicas. ¿Ok? Son dos formas, para encontrar el efecto promedio de una sustitución génica. Entonces, por ejemplo, en el anterior ejemplo, por las dos fórmulas podemos encontrar la sustitución génica. Si hubiese sustitución génica, la podemos calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí era igual en el ejercicio del ratón. A era igual a ¿cuánto? A era igual a 2, ¿cierto? B era igual a ¿cuánto? A era igual a 2, chicos. En el ejemplo de los ratones, A era igual a ¿cuánto? A 4. A 4. Y D, 2. ¿Ok? Listo. Entonces, me voy a probar. Alfa puede ser también igual a Eso, ¿no? más, ¿qué más? Más 2 veces D igual a 2. ¿cierto? No, 2 veces D. No, D, perdón. D menos. Entonces, si te pregunto, ¿no? En el ejercicio anterior, encuentra la sustitución génica, ¿no? Entonces simplemente por reemplazas. P igual a ¿cuánto habíamos dicho? 0 punto. En el ejercicio de los ratones, P igual a ¿cuánto? 0.9, ¿no? Y Q 0.1. Entonces la sustitución génica, es decir, si viene un ratón y empieza a reproducirse a lo loco en esa población, pues bien, va a haber un efecto promedio de sustitución génica y que se calcula de esta forma, ¿ok? En el cual alfa es igual 4 más 2 veces 0.9 menos 0.1, ¿cierto? Pero hay otra forma también a partir de los rendimientos, ¿cierto? A partir de los rendimientos. ¿Cuánto decíamos que equivalía el homocigoto dominante? En cuanto a rendimiento, el tamaño del animal. 14. ¿Cuánto es el heterocigoto? 12. ¿Y cuánto es el enanito? 6. Igual. Entonces alfa lo podemos calcular como Q, que debería ser 0.1 por la resta, ¿cierto? ¿Cuánto es la resta? En su forma dominante menos, perdón, su forma heterocigota menos recesiva, 12 menos 6 más Q, P 0.9, no, perdón, está bien, más P 0.9 en su forma dominante, que es 14 menos heterocigoto, que es 2. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí, chicos? ¿Sí? Que es básicamente esto de acá. ¿Está claro o no? Más o menos. Un poco confuso ya. Ya se complicó. Sí, la ya vida. se complicó. ¿Está fácil? Pues no. A ver, está apagado. Muy bien. Ya. Ok, chicos, entonces este es el efecto de la sustitución génica. Repito, lo vamos a utilizar siempre y cuando, ¿qué pasa? No, profe, ¿por qué borró? ¿Qué pasa para aplicar esa de ahí? ¿Qué tuvo que haber ocurrido en la población? Se insertó un nuevo individuo, un nuevo reproductor. ¿Ok? Se insertó un nuevo reproductor. Entonces, ese es el valor de la sustitución génica. El valor promedio de la sustitución génica. ¿Ok?
entonces, ahora entonces, ahora nosotros podemos hallar los valores genotípicos en un sistema de alelos. Entonces, miren, aquí. Primero, esto es todo este es el ejemplo del ratoncito, ¿vale? Entonces, en su forma homocigota, heterocigota, homocigota también, para el otro lado. Frecuencias, ¿qué son estas de acá? Alélicas, genotípicas. ¿Alélicas o genotípicas? Genotípico. Genotípicas, ¿cierto? Listo. P al cuadrado, 2PQ, Q al cuadrado. Perfecto. ¿Cuál es el valor genotípico? Entonces, en este caso, para el homocigote, va a ser 2Q por alfa menos Q. Entonces, acá sí es. En acá, si es que les pregunto, va a ir esa tabla, ¿no? No hay forma que se memorice ni nada. Que les preguntara que se memorice, tendría que enseñarles cómo salen los valores, ¿cierto? Para que de alguna manera empleen raciocinio, pero si no, no tiene sentido que memoricen esas fórmulas. ¿Ok? Entonces lo importante es que les doy este ejercicio, es ustedes saber calcular alfa, saber calcular D y saber calcular A, ¿cierto? Entonces, una vez que sabemos calcular esos valores, simplemente pues reemplazamos en las formulitas. ¿Ok? Entonces, tenemos que el valor genotípico, el valor aditivo y el valor dominante. Entonces, si yo les pregunto, ¿podría sacar el valor epistático con esos valores? El valor epistático. ¿Sí, no? ¿Qué es el valor epistático? El valor epistático más el valor dominante más el valor aditivo es igual a ¿qué? Valor genotípico. Sé cómo encontrar el valor genotípico, sé cómo encontrar el valor aditivo, sé cómo encontrar el valor dominante, entonces puedo encontrar el valor epistático. ¿Ok? Entonces, en sí puedo encontrar los tres tipos de valores relacionados al genotipo. ¿Ok, chicos? Los tres tipos. Entonces, como les digo, es solamente pues saber las formulitas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior, aquel igual a 4, aquel igual D 2. 2, aquel igual P 0.8, ¿qué era P? Y Q 0.1. Al toque, a ver, si les preguntase, por ejemplo, ¿cuál es el valor dominante, ¿sí?, del homocigoto recesivo? ¿Cuál es el valor dominante de este? Si no le está reemplazando, ¿no? 2 menos 2 por 0.9 al cuadrado por 2. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto, chicos? A ver, por favor. ¿Cuánto? Menos 3.24. Menos 3.24. Menos 3.24. ¿Ok? Entonces, con esta tablita podemos encontrar cualquiera de esos valores. ¿Ok? Y aquí justamente está todo, calcular, ¿no? Entonces, en ese ejercicio. Repito, chicos, si les pregunto este tipo de ejercicios, les voy a dar las fórmulas, ¿vale? Y si les pregunto y les digo, profe, no me dio las fórmulas, me hace esta pregunta. Entonces, tienen que leer nuevamente la pregunta y, porque quizás no les estoy preguntando nada de esto de acá. Ok, siguiente. Y ahora entramos a un concepto, ¿sí?, totalmente nuevo, que es valor cría. Entonces, valor cría básicamente es el nombre que le damos, ¿vale? Valor cría es el nombre que le damos, el otro nombre que recibe al valor aditivo. ¿Ok? Es el otro nombre que se le da al valor aditivo. ¿Y qué me quiere decir este valor cría? Pues simplemente expresa las diferencias genéticas entre el individuo en la base genética de una población con la cual fue comparada y a la cual pertenece. Es decir, valor cría es el potencial que tiene un individuo de pasar sus características a su descendencia.
¿Ok? Entonces, ese es el valor cría. Entonces, un individuo con valor cría mayor, pues, ¿qué quiere decir? Que las crías van a tener mejor potencial para producir determinado carácter. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo calculamos el valor cría? Ojo, no se olviden, ¿eh? Valor cría es igual al valor aditivo. Y aquí habíamos visto el valor aditivo, ¿eh? El anterior. Entonces, por ejemplo, este de aquí vendría a ser los valores cría. ¿Ok? Esto de aquí vendría a ser los valores cría para cada uno de los genotipos. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos a nivel poblacional, de manera práctica, el valor cría? Pues sí se puede calcular, ¿no? Porque entonces aquí hablamos de valor genético, de frecuencias alélicas, pero aquí está en el campo, ¿no? Vas un día a la hacienda y dices, ya, encuentra el valor cría de un individuo, ¿no? ¿Cuál es el potencial que tiene este individuo para transmitir sus genes? Tú no tengo la frecuencia alélica, no tengo la frecuencia genotípica, me falta datos, no vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces hay una forma, cómo calcular el valor cría solamente teniendo los datos en campo, ¿no? Como es con lo que ocurre normalmente, ¿no? ¿Y cómo se halla eso? Pues simple, el valor cría es igual a 2 veces el promedio de los hijos menos el promedio de la población. Entonces, tengo aquí una hacienda, ¿ok? Tengo individuos, ¿ok? Generalmente el valor cría, ¿para quién se sacaría? ¿Para cualquier individuo o hay algunos individuos preferidos para sacar valor cría? Hay unos individuos preferidos. ¿Cuáles serían los individuos preferidos? Los que tengan ¿Los mejores? Los mejores, exacto. Pero hay otro, más aún en una granja principalmente. Mayor producción, ¿Cuál sería el que me da mayor información? tamaño. Los ¿De acuerdo? reproductores. Recuerden, un macho puede juntarlo con 20 hembras. ¿Ok? Entonces va a ser un papá, porque no puedo tener un montón de machos. O sea, no puedo tener, por ejemplo, el mismo número de machos y hembras en la granja. Primero, porque los machos, temas de comportamiento, son mucho más agresivos, no puedo tener. Por lo que hago, que tengo un macho por cada 20 hembras, un macho por cada 50 hembras. Entonces, ¿de quién sí o sí necesito su valor cría? De ese macho. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi machito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el macho va a tener ¿cuántas crías? Un montón. Entonces, mientras más datos tenga, pues el dato va a ser mucho más exacto. Entonces, como un macho tiene un montón de crías, entonces puedo sacar este promedio de hijos, ¿cierto? El promedio de población es de todos. ¿Ok? Entonces, generalmente el valor cría se saca de los machos reproductores. O hasta de las hembras, ¿sí? que han tenido varias crías, ¿no? También, en ese caso, la idea es que el reproductor o el individuo que saquemos valor cría tenga un montón de crías. Si no, ¿cómo hago yo muy promedio si tengo una vaquita que ha tenido solo una cría o 2 crías? ¿No? Entonces el valor cría va a ser un valor muy sobreestimado, ¿no? No me va a representar mucha cosa. ¿Ok? Entonces tengo mi hacienda, tengo aquí mi torito, tiene un montón de crías y a este sí le puedo sacar su valor cría. ¿Cómo hago? Pues identifico primero las crías que él tiene, supongamos que estas son sus crías, ¿ok? Identifico sus crías que él tiene. Producción de leche, ejemplo fácil, producción de leche, ¿okay? ¿Cuántos litros? Esta cría produce 10 litros, esta 20 litros, 30 litros, etc. Luego, todas las vacas que no son sus criaderos, o sea, cualquier vaca, entonces sacamos de acá. ¿Qué sé yo? El promedio de los hijos era 40 litros, el promedio de la población era 25 litros. Entonces hago esta operación, lo multiplico por 2 y esto vendría a ser mi valor cría. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? 30. ¿Ok? 30 litros vendría a ser mi valor cría de este individuo en esta población. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, ese es un valor fácil de estimar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, el promedio, la producción promedio, otro ejemplo, ¿no? Es de 3 kilos y los hijos de un carnero son 3.2, entonces el valor cría vendría a ser, 0.1. ¿Ok?
¿Claro, chicos? ¿Alguna duda? Ya morí. Entonces aquí, nuevamente, para acá básicamente para reforzar, ¿vale? El tema de el valor aditivo, como les decía, ¿no? A veces se le conoce también como valor aditivo o mejorando, ¿vale? Que es la representación de lo máximo que puede representar o producir un individuo con respecto a la media. Entonces, en este caso, miren, tenemos que el valor aditivo es 0.48 menos 1.92 menos 4.32. ¿Cómo lo puedo representar esto? Pues de la siguiente manera. ¿El promedio cuánto es? En la media poblacional es 13.56. ¿Ok? 13.56. Entonces, ¿qué me dice mi valor cría cuando es homocigoto? Pues va a tener un potencial de producir más 0.48 respecto a la media. ¿Qué pasa con el heterocigoto? Pues va a tener un potencial de producir menos 1.92 respecto a la media. El homocigoto recesivo, menos 4.32 respecto a la media. Entonces, este valor cría es un valor que me mide pues que cuánto va a producir a más o a menos respecto a la media. ¿Ok? Respecto a la media población, en este caso 13.56. Es así yo lo puedo interpretar el valor cría o valor aditivo o mejor. ¿Ok, chicos? Y con eso tenemos una última formulita, ¿vale? Que es la varianza aditiva de la población. Entonces la varianza aditiva de la población se saca a partir de mi valor aditivo o mi valor cría, en el cual voy a multiplicar mi frecuencia genotípica, o sea, P al cuadrado, por, ¿sí? Voy a multiplicar la frecuencia por el valor cría al cuadrado, ¿okay? El valor cría o el valor aditivo al cuadrado, ¿okay? Para los tres genotipos. Entonces esto es 2PQ por valor cría al cuadrado más U al cuadrado por valor cría al cuadrado. Entonces, otra palabra simple es la frecuencia genotípica, ¿cierto? En la que es frecuencia genotípica, ¿cierto? Multiplicado por su valor cría respectivo al cuadrado. Esto de aquí está elevado al cuadrado. Eso de ahí vendría a ser la varianza aditiva de la población. ¿Ok? La varianza aditiva de la población se va a calcular multiplicando los valores cría con sus respectivos genotipos. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Mucha formulita? Sí, ¿Confuso? más. ¿O si está tranquilo? Están volando. Ya. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Tengo aquí una granja, ¿sí? En una granja, la producción de lana, ¿vale? Una granja, la producción de lana, el homocigoto dominante va a producir 10 kilos de lana, ¿ok? El homocigoto dominante va a producir 10 kilos de lana. El heterocigoto va a producir 8 y el homocigoto recesivo va a producir 4 kilos de lana. ¿Ok? Pregunta, ¿qué tipo de interacción alélica tienen? ¿Qué tipo de interacción alélica? ¿Cómo? Dominancia incompleta, ¿cierto? Dominancia incompleta. ¿Cuál es el valor de A y de D? ¿Cuál es el valor de A y de D? De 7 y A 10, 4, 14. 14 entre 2, 7. Entonces A es igual a 3. ¿Y D? D
¿A qué es igual? A 7. 3, 3, ¿cuál es la mitad? 3, ¿cuánto es A? ¿Es igual a 3? Aquí, perdón. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 10, ¿cierto? ¿Cuál es la mitad? 7. 10, 14, 7, 8. ¿Cuánto es D? 1. ¿Ok? D vendría a ser igual a 1. ¿Ok? Recuerden, D es la distancia del valor a la mitad, al medio. ¿Ok? Listo. D es igual a 1. Entonces, con esto, falta aquí, ¿no? La frecuencia alélica, vamos a colocarlo. Frecuencia de... más complicadito, ¿ya? La frecuencia genotípica es igual a 0.81. La frecuencia genotípica es igual a 0.81. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el valor aditivo? Y la pregunta es el valor aditivo, perdón, la varianza aditiva. ¿Ok? Calcular la varianza aditiva. Los datos solamente es eso, ¿ya? Frecuencia genotípica, rendimiento del homocigoto, del heterocigoto y del otro homocigoto, y eso ahí. Entonces, desde acá lo calculamos. ¿Cuánto sería la varianza aditiva? Primero, ¿qué tendría que calcular? ¿Qué tendría que calcular para hallar la varianza aditiva? P y Q primero. ¿A qué es igual P? 0.9. ¿Por qué? Porque la raíz, ¿cierto? La frecuencia de A a A está en equilibrio, es igual a P al cuadrado. Pues la frecuencia de A vendría a ser igual a la raíz de eso, ¿cierto? ¿Cuánto es? 0.9, y esto es igual a P. ¿Y Q cuánto es igual? 0.1. ¿Ok? ¿Claro, chicos? Entonces, tengo P y tengo Q. Ahora puedo calcular el valor aditivo de cada uno, ¿cierto? El valor aditivo de cada uno. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, ¿cuál sería el valor aditivo del homocigoto? Es igual a 2 veces Q por A. Q por alfa. Ah, no, pero alfa. ¿Alfa qué es igual? ¿Alfa es igual a qué? Alfa. Efecto de la sustitución. ¿A qué es igual? Tenemos dos formas de calcular. O bien con los genotipos, o bien con los valores genéticos. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar Q es igual a 0.1 por 10 menos ¿cuánto? 10 menos 4, no, perdón, 8 menos 4 más P es igual a ¿cuánto? 0.9 y 10 menos 8. ¿Cuánto es esto, chicos? Alfa es igual a ¿cuánto? 2.2. ¿Cuánto? 2.2. Chicos, ¿están volando o qué? Sí. ¿O están cansados? Las dos cosas. ¿Qué tal? ¿Sí? Básicamente estoy reemplazando, ¿sí? Eso de acá, esos valores, para hallar alfa. ¿Ok? Para hallar alfa. 2.2. ¿Cuánto es? 2.2. Entonces, una vez que tengo alfa, yo puedo hallar los valores aditivos de cada uno, ¿cierto? Puedo hallar los valores aditivos de cada uno. Entonces, ¿cómo es? A ver. ¿Cómo son sus valores aditivos? Valores aditivos.
Primero del homocigoto, del heterocigoto y del homocigoto recesivo. El primer caso, ¿cómo es? El homocigoto es 2Q por alfa. ¿Cuánto es eso? 0.44. ¿Cuánto? 0.44. 0.44. O sea, 2 por 0.1 por 2.2, ¿cierto? ¿Esta multiplicación existe? Para hallar el valor de aditivo. 2 por 0.1 por 2.2, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto es? 0.44. ¿El heterocigoto cuánto es? ¿Cuánto es el valor del heterocigoto? 3.52. ¿Cuánto? 3.52. Menos 1 punto. Sí, menos 1.56. 1.76. ¿Y del otro? ¿Cuánto es? No, pero eso, chicos. Menos 2 por P. P sabemos que es 0.9. Y sabemos que alfa es igual a 2.2. ¿Entonces cuánto es? 3.96. Menos 3.96. Listo. Entonces, ahora tengo que hallar qué cosa, las frecuencias genotípicas. ¿A qué se van las frecuencias genotípicas? El primer caso, es más, me da el dato y todo. ¿A qué se va la primera? Solo reemplaza. Las frecuencias genotípicas. Del primer caso, ¿cuánto es? P al cuadrado, ¿cierto? O lo mismo que 0.81. Listo, 0.81. El siguiente, 2P por Q. 2P por Q, ¿cuánto es? 0.18. 0.18. ¿Y el otro? 0.1 al cuadrado. 0.01. 0.01. Ah, bueno, fue lo mismo que esto. Ya. Entonces, para finalizar, la varianza aditiva, ¿a qué vendría a ser igual? A 0.44 por el cuadrado de esto. En este caso, 0.81 al cuadrado. Más 0.18 por menos 1.76 al cuadrado. Más 0.01 por menos 3.96 al cuadrado. ¿Toda esa operación aquí es igual? Solo hice esto, ¿vale? Multipliqué esto por eso al cuadrado, 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 esto por eso. Está al revés. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? ¿Esa suma? La varianza aditiva aquí es igual. ¿Cuánto? ¿0.079? Sí, creo. 0.079. ¿Ok? Profesor, esas sumas son las mismas de la fórmula, ¿no? ¿Cómo? Esas sumas son las mismas de la fórmula. No, esa suma de acá es para hallar varianza aditiva. Esa fórmula de ahí es para hallar valor medio de una población, ¿no? Entonces acá es varianza aditiva. Lo hallo siempre y cuando tenga los valores de las frecuencias genotípicas y de su valor aditivo. ¿Ok? ¿Bien, chicos? ¿Están todos tranquilos? No. Ya se maleo ya. No, no. Ya, listo. Parece que sí. Ya, ahora vamos a ver la parte práctica de hoy día. Esto no era nada práctico. Lo borro ya. Chicos, ¿están con hambre?
acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se elevaba? El cuadrado. Ahora cómo borro esto. Luego se saca esto, ¿no? 18. Otra vez la misma vaina, pero ahora menos, como el negativo. Este. Ya. 146. Cierro. Y lo elevo al cuadrado. Ese. Ya. Sale 0.55. Una actualización. Sí. Chicos, cuando vean el video y lo parten los cálculos, puede ser que algún cálculo esté mal, estoy confiando en ustedes. El procedimiento es ok, pero el cálculo, el resultado, algunos ya no estoy verificando, estoy confiando en ustedes. Ahí lo chequean bien, ¿vale? Pero el procedimiento sí, pues, eso está bien. ¿Cuánto? 16 sería ya, ¿no? 15, 16, ¿no? Ahí todo eso se suma. Sale uno. ¿Por qué sale 0.079? Mira. Acá como está en 9, esto pasa 8. Sí, Ya. solo 0.5. Y este pasa 1. Creo, ¿no? Bueno, no me acuerdo. 18 personas. A ver, verificamos 0.44 por tantos. Ya está bien. 0.29 sería. Ahora acá 18 ¿Está bien? menos 20.6. Ya chicos, a ver. La práctica esa quiere es 2, ¿no? 1.40. Ah, ya no. Ya. Entonces, vamos a recordar estas definiciones, ¿vale? Básicamente se define de la siguiente manera. El fenotipo del individuo, ¿vale? El fenotipo del individuo está compuesto por qué? El fenotipo del individuo, el valor fenotípico, está compuesto por su factor genético más ambiental, ¿cierto? Genético más ambiental. ¿Ok? El genético, ¿qué decíamos? Hasta el cansancio. ¿Cuáles son los componentes del genético? Aditivo, dominancia y epistasia. ¿Ok? El ambiente, la semana pasada, ¿qué decíamos? Está compuesto por qué el ambiente? Factores permanentes y temporales. ¿Ok? ¿Qué es un factor permanente, por ejemplo, en la crianza de pollos? ¿Qué creen que sería un factor permanente? Porque siempre todos los días van a tener sus pollos, comida, ¿cierto? Siempre van a dar de comer en una granja de producción. ¿Qué otra cosa? Las jaulas, los corrales. No es que van a sacarlos un ratito a pasear y luego no. Siempre van a estar en las mismas instalaciones. Son permanentes. ¿Qué es temporal? El clima puede ser, ¿no? Por más que, por ejemplo, los pollos sí es súper controlado ese tema del ambiente. Vamos a uno menos controlado, la crianza de vacunos.
Ahí, por ejemplo, los vacunos, ¿el alimento sería permanente o no? Sí. Es un productor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. No, ¿cierto? A ver, días que haber comida, otros días que no haber forraje. Entonces, a lo que quiero llegar es que los factores, ¿no?, ambientales pueden ser permanentes o temporales, pueden cambiar. No es que sea permanente y se acabó. Lo que sí es permanente, por ejemplo, la altitud, por lo cual esos animales están criados, ¿no? Están sobre los 3.000 metros, pues ya está en los 3.000 metros. No es que vaya ahora a los 5.000 o luego baje a Lima otra vez, una semanita y vaya otra vez subiendo. No. ¿Ok? Entonces, ese sí es, ese es permanente. Entonces, de permanente y temporales, básicamente, pues que son fijos o que van cambiando de acuerdo al producto. ¿Ok? Entonces, ese es el valor ambiental, ¿sí?, que puede ser permanente o puede ser temporal. Pero luego tenemos aquí dos definiciones súper importantes. La primera se llama combinación genética, que no es otra cosa que los valores no aditivos. ¿Sí? Los valores no aditivos, o también llamados valor de combinación genética, son aquellos que no hay una interferencia aditiva. ¿Ok? Es decir, de dominancia y de epistasis. Lo denominamos combinación genética. ¿Ok? Y otro es la habilidad productiva o habilidad productora, que es básicamente el efecto, ¿sí?, del genotipo sumado a quién? A los efectos permanentes. ¿Ok? El genotipo más los efectos permanentes, a eso se va a denominar como habilidad productora. ¿Cuál es el valor cría aquí? ¿Cuál es el valor cría? ¿El valor qué? Aditivo. ¿Cierto? El valor cría es el valor aditivo. Entonces son términos que aquí sí o sí tienen que recordar. La habilidad productora es el genotipo más los... ¿Por qué consideramos solo los permanentes? Porque es algo que lo podemos controlar, ¿cierto? El de acá no lo podemos controlar, ¿no? Entonces los temporales, qué sé yo, sería una lluvia tremenda. ¿Tú cómo podías controlar eso? Entonces, por más que la producción sea buena del individuo, una lluvia tremenda o una helada, ¿no?, tú no puedes controlar eso. Entonces, por eso la habilidad productora no considera los efectos temporales, no los considera. Si los considera los que tú lo controlas, los permanentes. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser la habilidad productora en el sentido estricto de la palabra. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice lo siguiente. Me dice, se tiene la siguiente información, ¿sí?, con respecto a los valores genéticos productivos del toro Atlas registrado en la asociación Holstein. Primero, tenemos el valor de cría. ¿Ok? Luego tenemos el valor de combinación genética. ¿Qué decíamos que era la combinación genética? ¿El valor de quién? Dominancia más quién? Más epistasis. Solo para recordar. El valor de cría igual a qué? ¿Qué valor? Aditivo. Listo. Valor de epistasis, 0. Perfecto. Valor del ambiente permanente. Valor del ambiente temporal. Media de la población. ¿Okay? Esta es la media poblacional. Entonces, ¿qué es los valores genéticos? Es el valor por encima de esta media poblacional. ¿Ok? Es el valor por encima de esta media poblacional. Entonces, primero, ¿cuál es el valor aditivo? Es el valor de... ¿Cuál es el valor aditivo? Ay, pero que lo... ¿A qué es igual? Eso lo ven los datos, chicos. ¿A cuál? Al valor de cría. Al valor de cría. ¿Qué es cuánto? 1200. Más 1200. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? A nivel productivo. Que se produce más de 1200 kilos. ¿Cómo lo interpretamos eso? A nivel productivo, más 1200 kilos. Significa que las crías de Atlas, ¿cierto?, porque es el toro que tiene su valor cría, van a producir más 1200
Entonces, ¿cuánto sería? 1208, 5, 7, 8, 9. Aproximadamente, ¿no? Existe la posibilidad que las crías de Atlas produzcan 9700 kilos por campaña. ¿Ok? 9700 kilos por campaña. Entonces, si este valor es mayor, ¿qué quiere decir? Que el reproductor sea mejor, ¿cierto? Si el valor cría es súper pequeñito, por ejemplo, más 10 kilos, ¿comprarían esa pajilla? No, porque a nivel poblacional eso no me va a significar ningún tipo de utilidad. Entonces el valor cría justamente es eso, ¿no? La posibilidad que tienen las crías de producir con respecto de quién? De la media poblacional. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Más o menos? ¿No mucho? ¿Sí? Ya. Valor genotípico. ¿A qué igual el valor genotípico, chicos? ¿A qué igual el valor genotípico? ¿A qué igual el valor genotípico? Al aditivo más Dominancia y epistasis. más epistasis. Y justo esos datos sí me dan, ¿cierto? Así, la verdad me dan la combinación genética, que es B más I. Entonces, el valor genotípico vendría a ser igual a ¿qué? Valor genotípico va a ser ¿a qué? Aditivo más Dominancia. más Epistasis. epistasis. Y esto es igual. Valor aditivo, Más 1200. 1200. Valor de dominancia e epistasis. Cero. Combinación génica. No, sí me dan. Ya. Combinación génica, ¿cuánto es? 200. 200. Entonces, el valor genético, ¿qué es igual? 1400 kilogramos. ¿Ok? Listo. Siguiente. Valor debido a la dominancia. ¿A qué es igual? 200. ¿Por qué? Porque la epistasis no me aporta absolutamente nada. Entonces, todo, la combinación génica es debido a la dominancia. Siguiente, valor ambiental. Más 10. ¿A qué es igual el valor ambiental? 10. Más temporal, ¿cierto? ¿A qué es igual es esto? Permanente más temporal, menos 70 kilogramos. ¿Esto qué me quiere decir a nivel numérico? Que el ambiente ejerce buena presión sobre la producción de Atlas, ¿sí o no? Sí, no. Si el ambiente sobre la producción de Atlas ejerce o no ejerce nada. Ejerce sí, negativa, pero no es muy significativa, ¿no? 70 kilogramos por campaña no es tan drástico, ¿no? Como su valor aditivo. Pero ojo, ejerce sí, negativo. ¿Ok? Entonces quiere decir que si el ambiente es muy cambiante, la producción de las crías de Atlas va a aumentar o disminuir. Disminuir. No mucho, ¿sí? Pero va a disminuir. ¿Ok? De tenerlo en consideración. Por ejemplo, si hay otro toro, que sea el toro Pepito, que produce lo mismo, y vemos que su valor ambiental es de más 10 kilogramos, y produce también su valor aditivo es más 1200, ¿cuál comprarían? Pepito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor ambiental es más, lo está subiendo su producción. ¿Ok? Si el ambiente fluctúa, está mejorando su producción. ¿Ok? ¿Claro? ¿Más o menos? Ya. ¿Y cuál es la habilidad productora? ¿A qué viene igual la habilidad productora? Al valor genético más el valor permanente, ¿cierto? ¿Y es igual a cuánto? ¿Genético cuánto es? 1400. 1400. Valor permanente, menos 80. Menos 80. ¿Y eso es igual a cuánto? 1300. ¿Cuánto? 1320 kilogramos.
la habilidad productora, lo máximo que puede producir este torito, dando las mejores condiciones, y vendría a ser 1320 kilogramos. ¿Ok? Finalmente, el valor fenotípico. El valor fenotípico. El valor fenotípico. Valor fenotípico. ¿A qué es igual? Valor genético más ambiental. ¿Cuál es el genético? 1400. ¿Cuál es el ambiental? Menos 70. ¿Cuánto es esto? 1320. ¿Ok? Entonces ese es el valor fenotípico total. ¿Ok? Como verán, chicos, es solo sumas y restas, ¿eh? No es complicado. Entonces, pero tienen que acordarse justamente de esa tablita, ¿ya? De aquí si tienen, no es complicado. Habilidad productora es lo genotipo más el ambiente temporal. ¿Qué otro que siempre se olvidan? Combinación genética. Igual, la suma de los no aditivos. ¿Ok? Vamos, fuerza. Tengo hambre. A ver aquí. Más o menos no. Me dice, se ha determinado, ¿sí?, en el ganado ovino la acción de 5 losis que afectan el parámetro peso del velión sucio, del velión recién cortado del ovino. Se sabe que hay una dominancia completa para los 5 losis. ¿Okay? Entonces la interacción es de dominancia completa, no existiendo epistasis entre ellos. ¿Qué quiere decir? Si no existe epistasis, el primer dato que tenemos, Cero. el valor epistático es 0. Es decir, la combinación génica es igual a el valor de dominancia. ¿Ok? Combinación génica es igual a de dominancia, ¿no? Porque la epistasis es igual a 0. ¿Qué más? El efecto genotípico del homocigoto dominante y del heterocigoto es de más 20 gramos. ¿Qué quiere decir el efecto genotípico del homocigoto dominante y el del heterocigoto? ¿Qué quiere decir eso? Que el genotipo, ¿qué valor va a tener? El valor del dominante, ¿qué valor va a tener? ¿Cuánto? Va a ser igual al valor del ¿Qué significa base? heterocigoto. ¿Y eso igual a cuánto? ¿Qué significa base? ¿Por qué? 20, ¿cierto? BCG. El efecto genotípico del homocigoto dominante va a ser igual al heterocigoto, y eso es minúsculo. Del heterocigoto, ¿y eso va a ser igual a cuánto? Complementario. Más 20. ¿Ok? Listo. Mientras que el homocigoto recesivo, ya casi es diferente ya, el homocigoto recesivo va a ser igual a 8. Entonces el homocigoto recesivo, el valor es igual a 8. ¿Ok? Listo. Menos 8, perdón. Menos 8. ¿Qué más? El efecto independiente de cada alelo dominante es más 10 y el efecto independiente de cada alelo recesivo es menos 4, ¿no? En todos los la media poblacional es 400 gramos y los 2 carneros fueron genotipados. Entonces me dan los datos de los 2 carneros, ¿vale? Y aquí están sus genotipos, en qué forma están, y me piden pues hallar el efecto genético, el aditivo, la combinación genética y el fenotipo total. ¿Ok? Entonces, primero, el genotípico. ¿A qué es igual esto? El genotípico. ¿A qué vendría a ser igual el genotípico?
¿A qué vendría a ser igual al genotípico, chicos? El valor genotípico, ¿qué sería igual? Teniendo ya los valores de cada genotipo. Entonces vendría a ser igual a qué? A la suma de cada uno de los genotipos. 5. En este caso aquí es igual. 5. ¿Esto cuánto es? ¿Esto? ¿Cuánto sería el total? 10. 100, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué estoy encontrando el valor genotípico? Yo sé cuánto es el valor genotípico. Yo sé cuál es el valor genotípico. Entonces simplemente estoy sumando. ¿Aquí cuánto sería? ¿Cuánto es esto? 20. ¿El de acá? 20. Menos 8. ¿El de acá? 20. ¿El de acá? Menos 8. ¿El de acá? 20. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? ¿44? 60. Confirmando. 44. 44. Por mayoría. 40. ¿Ok? Ahora, ¿qué vendría a ser igual el efecto aditivo? ¿Cómo lo calculamos el efecto aditivo, chicos? ¿Se acuerdan de la primera clase que les decía que cuando tenemos alelos para el genotipo total, cada alelo sumaba, ¿cierto? Para encontrar el aditivo, cada alelo me aportaba alguna cosita. ¿Ok? Cada alelo me aportaba una cosita. Entonces aquí, el alelo A, ¿cuánto me aportaba? Me dicen los ejercicios. El alelo A me aporta 10 y el alelo B me aporta menos 4. Pero profe, alguien va a decir, ¿no? Si tengo esto, el alelo es 10 y el otro me aporta menos 4, ¿por qué no el efecto es 6? ¿El valor aditivo por qué no es 6? Porque profe, usted me dice que el genotipo de acá es 10, de acá es menos 4, entonces ¿por qué ahora me sale que esto es 10? No, perdón, ¿cuánto dije que era? 20. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de qué cosa? De la interacción alélica. ¿Ok? Existe una interacción alélica y justamente la interacción alélica dice que los dos en su efecto homocigoto dominante en su heterocigoto producen 20 gramos. ¿Ok? La interacción alélica me dice que estos dos en su homocigoto dominante y en su forma heterocigota me producen 20 gramos. ¿Ok? Entonces por eso yo cuando hablo del genotipo considero justamente 20 y no considero la suma de sus, ¿no? Porque aquí, ¿qué estaría haciendo? Solamente ¿qué tipo de herencia estaría considerando aquí? La aditiva, ¿no? Aquí estaría considerando solo la aditiva, es decir que es 4. ¿Por qué sale 44? Estaría considerando, no, aquí es menos 4, ¿no? Al decir que 6, solamente herencia aditiva, ¿no? Pero no existe solamente una interacción aditiva, está ahí de dominancia, de epistasis. Entonces, por eso esto de aquí es 20, ¿ok? ¿Está claro? Sí. ¿Está claro, chicos? Entonces, con eso, ¿cuál es la aditiva del ejercicio? 100. ¿Cuál sería la aditiva? 100. Aquí sí yo tendría que considerar cada alelo, que es lo que me aporta aditivamente. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es 10 y esto es menos 4, ¿cierto? A ver, hagan esta operación considerando que los alelos dominantes son 10 más 10 y los recesivos son menos 4. ¿Cuánto sería para los dos casos? A ver, chicos. 30. ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo caso? 30.
¿30, profe? Ya. ¿Cuánto sería para el primer caso? 30. ¿Cuánto? 30. 30. ¿Para el otro? ¿Para el otro genotipo? ¿O para el otro individuo, perdón? 56. Igual, 10 más 10, 20, menos 16, menos 8, Me sale más 20, menos 8, más 20. ¿Cuánto es? 56 me sale, profe. Menos 8, menos 4, ¿no? 44. 44. Uy, coincidió. Tal vez coincidió. No siempre va a coincidir, ¿vale? ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos aquí? Están cansados ya. No se me duerman. Entonces, ¿por qué me sale así? Ay, no, No sé, no se me dice. Ah, es menos 8. ¿Cómo? Es que Primero. No, o sea, primero el que de es abajo no, es menos heterocigoto, 8, cuando ¿no? es el genotipo heterocigoto como es menos interacción de 1 primero. y abajo es menos Recuerda, la 8. interacción en genotipo no es solamente aditivo, ¿cierto? No es solamente aditivo. La variación genética es aditivo más epistasis, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres Ahora hallar sí. el aditivo, ahí sí cada Ahora sí alelo sale tiene su por valor dos. y haces esa suma. Porque está Para el aditivo. los dos. Pero para Dice, dice, el valor genético, tienes que considerar la dominancia y la 20 epistasis también. menos 2 está muy ¿Ok? bien. No, es 20 menos 8. Que no lo veía bien. Para el, claro, para el genotipo sí, porque me dicen el valor Ahora sí, genotípico. ya. O sea, me dan esta edad. Ya, entendí. Dicen que el valor genotípico para el homocigoto y para el heterocigoto es igual a 20. Me dan esto de acá, ¿no? Entonces ya sé cuánto es el valor genotípico de cada gen en este caso. Pero cuando quiere yo Solamente, claro, ¿qué me aporta cada alelo? ¿Ok? Solo cada alelo que me aporta. Entonces, si yo lo hago directamente, estoy asumiendo que el tipo de interacción es solamente aditiva y no existe otra más, ¿no? Entonces yo no puedo asumir eso, pues, porque hay dominancia y hay epistasis también. ¿Quiere decir Sí. Timothy Chalamet? ¿Ah? Su chulo. Ok, chicos, Timothy Chalamet. más o menos. Ya, entonces, la siguiente. Strayer, sí. ¿Qué? ¿De qué es? Si tengo la genética y tengo la aditiva, ¿cuánto es la de...? ¿Cuánto? Ah, Tengo la genética y tengo la aditiva, ¿cuánto sería la otra? 130. ¿Es la suma? Sí. Pero genotípica no es igual a dominancia más aditiva, no. Aditiva más dominancia más epistasis, ¿no? Y esto es CG. Entonces, ¿cuánto es igual la CG? ¿Cuánto? 70, ¿no, chicos? Restar aditivo al genético. ah, ok. ¿Y el de acá? 0. 0. ¿Ok? Ahora la fenotípica. ¿Está claro? Aquí, por ejemplo, podemos decir que toda la interacción es debido a genes aditivos, en este caso. En este caso no, aquí todavía hay interacción de... Es más, la mayoría de interacción está debido a o tanto dominancia o tanto epistasis, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí. Listo. Entonces, ¿cuánto es la ambiental? Es más 17 y menos 21 respectivamente. Entonces, ¿cuánto sería lo fenotípico? El fenotípico, ¿cuánto sería? Es la suma ¿La suma de quién? de la variación aditiva. ¿Cuánto es esto? 117. ¿Y el otro? 5, 6, 65. ¿Cuánto? Ah, menos. Restar, ¿no? 3. 44 menos 21. 23. ¿Ok? Que es negativo. Listo. Entonces, esos serían los valores fenotípicos. Con eso, a ver, ¿qué me preguntan? Me preguntan lo siguiente: ¿cuál de los dos carneros produce el vellón más pesado? ¿Cuál de los dos carneros produce el vellón más pesado? Primero. ¿El carnero 1 o el 2? El 1. El 2, el 1, ¿cierto? ¿Cuál de los dos carneros producirá una progenie con mayor peso de vellón? ¿El 1 o el 2? El 1. Una. Repito, a ver.
¿cuál es el valor que me da, la predicción de que mi reproductor tendrá buenas crías? ¿Es genético? ¿Cuál es el valor, el parámetro que me da la información? Exacto. ¿Y cuál es el valor de cría aquí? ¿Cuál es el valor de cría? 44. ¿Cuál es el mayor? El Dos. 2. ¿Ok? Entonces, el de acá me produce mejor mellón, perfecto. Pero ¿cuál me da mejor valor de cría? ¿Cuál me da mayor potencial? El 2. ¿Cuál tengo que elegir como reproductor? El 2. Porque quiero utilizar para que tenga crías. No lo quiero ya. Muy bien. Este es mucho mejor. Tiene mucho mejor capacidad de vellón. Pero ¿cuál es el que realmente me importa como reproductor? Es el 2, porque ese sí me va a dar más 44 respecto a la media de producción de vellón. ¿Ok? ¿Cuál es la media? La media, por ejemplo, es 400, creo, ¿no? 4000. Entonces, 4044 de chance de que estos carneritos, corderitos tengan ese vellón. ¿Ok? ¿Todo claro, chicos? El de acá, sí. Creo que no lo subieron, ¿no? No está subido. En la práctica está subida, ¿no? ¿Qué práctica? Ese no está subido. Ese no está en el subido. ¿Pero quedó claro? Sí, ¿Más o menos? Esa es la clase práctica. ¿Cuál es tu duda? Esa es otra perspectiva. Tiene que subir. Y nosotros, Esta es la guía. Ya mira, yo creo que lo dividimos así. Ya, chicos. Esta de número 2 la van a hacer entre María Angélica y tú. La 1 con la A y María Angélica la 2 y la B. Yo la primera. Yo la 1, tú la 2. ¿Cuál no? Ay, De la pregunta 2. me tomas captura y lo mandas al grupo. Yo creo. Ya. Y somos 4, ¿no? O solamente somos los 3. Manuel. Ya, ver aquí la siguiente. Y eso es hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. ¿Hasta qué hora? Medianoche, Igual dice. hasta la medianoche, pero me traigo temprano porque yo voy a la veterinaria y no voy a tener chance. A ver, ¿Me puedes prestar Borbón tu cargador? por es un favor? padrillo de la raza de cuarto milla No creo. que se ha destacado tanto en las pruebas de tracción, tiro, como en pruebas de velocidad. En carrera de barrigas. Borbón fue apareado con un grupo numeroso de yeguas, todas ellas seleccionadas al azar. Las descendencias de apareamientos tienen promedio un poder de tracción de 200 libras por encima de la media. ¿Cuál es la diferencia de progenie para la potencia de tracción? ¿Cuál es el valor de cría de Borbón para este mismo carro? Entonces aquí, chicos, primero me dicen que Borbón, ¿sí? Fue apareado por el poder de tracción de Borbón, es de 200 libras por encima de la media. 200 libras por encima de la media. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Tiene igualito. El valor de cría, ¿qué sería igual? La diferencia ahí acaba. El valor cría, ¿a qué? ¿Cómo se lo puedo calcular yo? El valor cría es igual a qué? Deja de estar bastardeando. Ya, valor aditivo, pero a nivel de descendencia, tengo individuos, padres, tengo crías. ¿Cómo lo puedo calcular? Exacto. ¿Cierto? Entonces puedo hacer dos veces el promedio de hijos menos el promedio de poblacional de la población. ¿Ok? Listo. Ese es el valor que cría, ¿vale? 2 veces el promedio de hijos menos el promedio poblacional. Si acá me dicen que este caballito tiene en promedio, las crías, perdón, tienen en promedio un poder de tracción de 200 libras por encima de la media, ¿qué quiere decir eso?
que la media aproximadamente ¿cuánto tendría? Por encima de la media. Entonces quiere decir que, o no, si es 2 veces por encima de la media, entonces si yo lo resto, ¿cuánto sería eso? Por extracción de Borbón menos la media, ¿cuánto sería igual? 200, ¿cierto? Porque me dice que Borbón produce 200 encima de la media. Entonces Borbón básicamente es igual a 200 más la media, ¿cierto? Ese es el dato que me dan. Por lo tanto, Borbón menos la media va a ser igual a 200. Entonces, el valor de cría va a ser igual 2 veces, ¿cuánto es esta resta? ¿Cuánto es esta resta? Vamos de nuevo. Corte borro, Estaba bonito. Ya. Valor cría es igual a 2 veces lo que van a producir las crías de Borbón, ¿vale? Entonces, vamos a colocar aquí las crías de Borbón menos el total de la hacienda, ¿cierto? Menos el total de la hacienda. ¿Ok? El valor cría es igual a 2 veces las crías de Borbón menos el total de la hacienda. Pero el dato, ¿qué me dicen? Me dicen que las crías de Borbón producen ¿cuánto? 200 más la media, ¿cierto? 200 veces más que la media. Entonces, las crías de Borbón menos la media, que es igual 200. Por lo tanto, el valor cría es igual a ¿qué? ¿Va a ser igual a cuánto? A más 400, ¿cierto? Que es 2 por 200 básicamente. ¿Ok? Entonces el valor cría va a ser igual a más 400. ¿Ok? ¿Claros aquí? Listo. Entonces, calcula el valor cría de primeras madres, calcula el valor. Entonces, el valor cría por... Ya, listo. Entonces, ¿cuál es el valor cría de Borbón para este mismo carácter? Listo. ¿Cuál es la diferencia de la progenie de Borbón para la potencia de tracción? ¿Qué hemos visto, no? La diferencia, ¿cuánto es? De 200, ¿no? Ese tanto que nos habían dado. Luego me dice, Borbón se apareó con yeguas, ¿sí?, que han sido seleccionadas por potencia de tracción. Los hijos resultantes de estos apareamientos tienen un valor de cría de 300 libras. Entonces aquí vamos a ver que el valor cría de un individuo, se acabó. Valor cría de un individuo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor cría de sus padres entre 2. Valor cría del papá más valor cría de la madre entre 2. ¿Ok? Valor cría de la descendencia va a ser igual a ¿qué? El valor cría del papá va a ser valor cría de la madre entre 2. Aquí me dice, ¿no? Borbón se apareó con yeguas que han sido seleccionadas por potencia de tracción. Los hijos resultantes de ese apareamiento, o sea, el de acá, los hijos resultantes van a tener un valor cría de ¿qué? De 300. ¿Okay? Entonces, 300 es igual a ¿qué? ¿El papá cuánto tenía de valor cría? 400. ¿La mamá cuánto tendría entonces? Necesito un papel. ¿Cuánto sería esto? Valor cría de la madre es igual a ¿qué? 200. Valor cría de la madre va a ser igual a 200. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque me dicen el valor cría de los hijos. El de acá es el valor cría de los hijos y me dan ese dato. ¿Ok? Me dan el valor cría de los padres, entonces sabemos que el valor cría de los hijos es igual al promedio de los padres. ¿Ok? Entonces, en este caso sería pues el valor cría de la madre igual a 200. ¿Ok? Entonces en este caso, por ejemplo, si se utiliza la madre y el padre como referencias, ¿no? Entonces, generalmente la madre no se suele ocupar, no se puede calcular, pero bueno, en caso de, por ejemplo, en este tipo de ganado que es súper valioso, ya pues sí se hace control. ¿Ok, chicos? ¿Claro? Vamos a ver. ¿Ya pueden añadir eso otro lado?
Estamos muertos ya. A ver. Ay, ya te Al lo promedio de vi. los padres. ¿La mediste? Ajá. Lo que pasa es que se me está bajando el Está dentro azúcar. del rango. No, se me está bajando el azúcar. Mi rango es 160, 180. Comete un dulcecito. Eso me siento mareada. Mucho estrés. No, me falta comida. ¿Por qué crees que siempre te digo cosas para picar? Solo la verdad no tengo que comer. Pero no lo guardaste. Eso, aquí no iba tu glucómetro. Ay, me encanta, está muy hermoso. ¿Por qué me pasa acá? Ay, la verdad. Por eso que siempre me ves que traigo fruta también, porque yo tengo que comer cada 2 No es por glotón. No, pero no lo tomo. Ya, a ver, aquí el último, ¿ya? Profe, ya no. No, mejor tener más ejemplos que. Claro, porque van a llegar al taller y van a decir, profe, el ejercicio no lo hizo. Ya, no lo hizo. ¿Taller? ¿Va a haber taller? ¿Va a haber taller? Vaya, es el... Ah. Ya sí, profe. No, pero ya por las 12. Ay, profe, más tiempito, pues, profe, no sea malito. Ya, a ver. Vamos, sí, pero no lo veamos. No, por mañana, chicos. ¿Cómo? Para mañana eso, ¿ya? El informe. Ajá. ¿Taller? Ya, a ver. El último. ¿Qué más? Se me baja el azúcar con este pucho. Ya. Profe, y si se hace uno similar a, por ejemplo, había una en la práctica. Lo voy a empezar. Por ejemplo, es este. Es que lo mismo ya. Bueno, sí, Es el sí mismo, lo entendieron. Sino que en la teoría, creo que yo no creo que haya quedado tan claro. Bueno, ¿Cuál? en la teoría. O al menos. ¿Cuál ejercicio? El último que El hice. último. ¿Cuál fue el último? No recuerdo. Ah, la varianza. El que se El confunde. de la varianza exacta. El que nosotros le hicimos como Es que se sumó mal, nada más. Hicimos allá. Ajá, sí, profe. por ejemplo. A ver, ¿quién quiere intentarlo? No, yo no. ¿Qué eres ¿Por qué es así, profesor? Bueno, este no es fácil. Interrogué. Ya, para los chicos. Profe, del 1 al 20. No hay que fallar, ¿no? Diferencia, o sea, entre partes entre hijos, claro. Ya, a ver. El 16, pero el 16 de la lista. Estoy muriendo. Ya ver, aquí ya. En cuanto al carácter velocidad, el valor de cría, pues primero empezamos con esto, ¿no? Tenemos dos reproductores, ¿cómo se llama? Corbón y el otro se llama Carlomagno. Tenemos dos reproductores. Y Carlomagno. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de estos reproductores? Sabemos que el efecto ambiental permanente fue calculado. Entonces, primero, a ver, tenemos datos, ¿vale? El efecto ambiental permanente, ¿vale? El ambiente permanente, ¿cuánto es? Es menos 6 para ambos porque ambos están viviendo en el mismo lugar, ¿no? Ya. ¿Qué más? Carlos. Ah, no, son diferentes, Se quedan iguales, ya. Entonces, el menos 6. Carlomagno, otro semental de la misma raza, tiene un valor de cría para la velocidad de menos 2. Ojo, falta aquí valor de cría. Valor cría es igual a menos 8. ¿Ok?
aditivo, ¿no? Carro mango, otro cemental, tiene valor cría de menos 2. Valor aditivo. Ok, menos 2. Listo. Este, Y efecto permanente tiene de más 2. ¿el otro cuál es? Más 2. Todo con Si para ambos genes, combinación génica, ¿qué quiere decir? Dominancia más epistasis es igual a 0, ¿cierto? Listo. Entonces, el valor aditivo, ¿qué sería igual? Al valor genético es igual al valor aditivo, ¿cierto? Bueno, vamos allá. Porque el valor de combinancia no existe. Vamos a empezar. ¿Qué más? A ver, calcula la diferencia de progenie para cada uno de estos padrillos y calcule la heredabilidad productiva para cada caballo y cuál de los dos elegiría y cuál elegiría como padre. A ver, primero, nos acordamos de esto, ¿vale? Habilidad productiva que era igual. Habilidad productiva. ¿A qué era igual? ¿A la habilidad permanente o temporal? temporal. Permanente, ¿cierto? Más ¿Por qué permanente? valor genético. ¿El valor genético qué es igual? Sí, no me acuerdo. Permanente eso. Valor genético es igual al valor aditivo más el valor de combinación génica, pero en este caso es 0, entonces valor genético que es igual menos 8 y menos 2. Entonces la vida permanente ¿cuánto es? Menos 14. ¿Y acá? Menos 10. ¿Cierto? La habilidad permanente es igual a menos 14 y la otra es menos 10. ¿Qué más? La habilidad productiva, perdón. ¿A qué es igual? ¿Qué es la diferencia de progenie? ¿A qué vendría a ser igual la diferencia de progenie? ¿A qué vendría a ser igual la diferencia de progenie? ¿A qué vendría a ser igual la progenie? No lo vimos la diferencia de progenie. Curiosidad. Curiosidad, pero escuchar el audio de esto, se escucha así como si fuera parlante. ¿Puedo aplicarme audífonos? ¿Directo o por Bluetooth? También puede ser por Bluetooth. Como te quieres poner audífonos y tú escuchar el audio, nada más. No sé si se pueda, o sea, porque supuestamente para ver un video tienes que verlo. Escuchar. Pero está opacando un poco. Creo que hay que matizarlo. Acá abajo la punta. Sí. Es que no me quiero teñir, quiero que salga mi color natural. ¿Ya no te hace pintar? No, quiero que salga mi color natural. ¿Ya no te hace pintar entonces? Ya se ve más jovial. O un castaño podría poner. Pero mi cabello es castaño. Yo veo negro. Negro no es. Debe ser por... Ah, sí, ¿no? El castaño. Ajá. Ya, diferencia de progenie, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? No lo vimos, ¿no? Que la diferencia de progenie va a ser la capacidad, ¿sí? O la diferencia entre, o sea, propiamente las crías con el valor de cría del individuo. Pues matemáticamente es igual a este valor entre 2. Esta es la media del valor cría. En este caso, ¿cuánto sería? Menos 4, x sería pues menos 6. ¿Ok? Diferencia de progenie vendría a ser el valor cría entre 2. Listo. ¿Cuál otro? Ya, aquí son preguntas para elegir.
¿cuál de los dos elegiría para competir en la carrera de barriles? Primero, es una carrera de barriles, pues una carrera de barriles, ¿no? Y gana el que menor tiempo llega a terminar el recorrido. Entonces, en este caso, por ejemplo, valor de cría, ¿qué quiere decir? Que este caballo pues, lo hace en menos 8 segundos al promedio. Entonces, pues, supongamos que el promedio sea pues, 50 segundos. Entonces, este caballo tiene la capacidad de que sus crías lo hagan en 42 segundos. Este otro caballo tiene la capacidad de que sus crías lo hagan en ¿cuánto? Menos 12. En 38 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos elegiría para competir en la carrera de barriles? El segundo. Carlos. ¿El segundo o el primero? Carlomán. ¿Me interesan las crías o me interesa que compita? La competencia. Que compita, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? El valor ¿no? Típico. ¿A qué sería el valor fenotípico? Más el ambiental, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual de genético? Menos 8. El ambiental. ¿El ambiental cuánto es? Menos 6. Menos 6. Entonces, menos 8 menos 6. Menos 14. ¿Y el otro? Menos 2. Entonces, básicamente está relacionado. Aquí, por ejemplo, falta profe, pero está faltando el permanente, ¿cierto? Temporal. Permanente. Temporal, Temporales, profe. profe. Entonces, si me falta temporal, yo tengo que ver solamente la habilidad productiva como tal. ¿Ok? La habilidad productiva me da la información de ese caballo produciendo. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería mejor? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál caballo sería mejor? Para crías no, para que produciendo en ese momento, en este caso la velocidad. ¿Primero o segundo? Primero, ¿cierto? Este es más rápido. Sin embargo, ¿cuál tiene mayor, cuáles va a tener crías mejores? El segundo. ¿Ok? Entonces esto lo habíamos hecho hace rato también ya. No quiere decir que el que tenga mejores crías sea el que mejor se desempeñe. ¿Por qué? Porque estamos obviando el tema del ambiente, estamos obviando básicamente el tema ambiental. El tema ambiental es el que causa esa diferencia. ¿Ok? Entonces, para competir, el de acá. Para tener crías, el de acá. ¿Ok? Por eso justamente se puede. ¿Cuál elegiría como padre y cuál lo elegiría para competir? ¿Ok? ¿Claro? Sí, profe. Entonces, no se equivoquen en ese tema de cuál es el mejor, ¿vale? Porque siempre al final nosotros podemos llegar a esa conclusión. ¿Cuál se elegiría para como reproductor? ¿Qué tiene idea? Ok, chicos. Porque el valor de genética es igual al valor cría Cuéntame para menos configurar. el...